Muy buenas noches, damas y caballeros Freaks, y bienvenidos a una nueva edición de este genial videoblog que actualizo cuando puedo y que, bueno, he decidido actualizar después de mucho tiempo debido a un temazo que ha pasado en la cultura Freak, que, bueno, esto lo podéis ver si queréis como una especie de spin-off, una secuela del vídeo que hice sobre el principio, lo que yo no sabía por aquel entonces, que era el principio de la infiltración del feminismo mainstream en los cómics. Titulé aquel vídeo Hombres, Mujeres y Tormentas de Mierda. Y si queréis lo tenéis ahí en mi historial. Os pongo el enlace o si queréis lo miráis en mi canal. Es fácil de encontrar. Como iba diciendo, hoy os traigo un tutorial. Es a la vez una reflexión, una secuela de un vídeo que hice y un tutorial. Es cómo combatir al feminismo en los cómics, porque en efecto, esta cosa que se hace llamar feminismo es, por lo menos en lo que a mí respecta y por lo menos en lo que respecta al mundo de los cómics, respetando a muchas de mis amigas que se consideran feministas, pero que no creo que estén al tanto de esto, a mí me parece una plaga, a mí me parece una enfermedad. Y después de mucho tiempo, de muchos meses obsesionándome con el tema, ya sabéis que soy un tipo bastante obsesivo y cuando se mete algo entre ceja y ceja no lo dejo como un perro con un hueso, sanguinolento. Bueno, lo que ha pasado, que ha hecho que me interese de nuevo por este tema, o que me dé ahora por hablar del tema, ha sido que en la Expo de Calgary, lo tengo todo aquí apuntado en una chuleta, para que no se me olvide cómo me suele pasar y no se me vaya la olla tanto como de costumbre. Para empezar, las Honey Badgers, no sé si sabéis lo que sois, pero que si sabéis lo que son, pero os lo explico ahora. Son una cuadrilla de mujeres y también hombres antifeministas de Canadá que pusieron un stand en la Comic Con de Calgary, que es la Calgary Expo, y en ella promocionaron sus webcomics, sus camisetas y sus movidas, y también tuvieron la osadía de responder a las preguntas que hacían unas mujeres feministas en una charla sobre cómic para mujeres. Entre paréntesis, qué buena idea, ¿verdad? La segregación como camino a la igualdad. Si algo nos enseña la historia es que eso es cojonudo. Segregar a la gente para que sean iguales. Bueno, pues estas mujeres estaban hablando en su panel sobre cómic para mujeres. Hicieron, no me acuerdo qué pregunta, acerca de los MRAs o los Men's Rights Activists. Pondré luego el glosario. Y estas mujeres, las Honey Badgers, respondieron: Pues nos parece mal el feminismo porque tal y cual. ¿Qué pasó? A la puta calle. Las echaron de la expo. No solo las echaron, sino que a una de ellas, a Alison Timan, que tiene un webcómic, le prohibieron volver a entrar jamás en ninguno de los eventos organizados por la organización que organizaba. ¿Cuánto organizar en esta frase? Que organizaba la Calgary Expo. La, le han jodido no voy a decir la subsistencia porque no creo que gane mucha pasta con ello, pero le han jodido la posibilidad de publicitar su cómic por, por preguntar en un panel. O sea, por fascismo, amigos. Esta cosa que se hace llamar feminismo es una especie de fascismo raro que está infectando ahora los cómics, ha infectado ya los videojuegos, ha infectado ya la ciencia, la academia desde luego, o sea, la academia desde luego, la ciencia desde luego, y ahora al parecer va por la cultura freak. Empezó por los videojuegos y por el cine, ya sabéis, ya os he hablado muchas veces de Specdel, y ahora al parecer va por los cómics. La última son los cómics. Eh, Aparte de lo de la Calgary Expo, que ha sido lo que me ha hecho saltar, también ha pasado lo mismo en la Denver Comic Con con gente que llevaba una camiseta de Gamergate. Supongo que a estas alturas todos sabéis lo que es Gamergate y si no, pues lo buscáis. Eh, Básicamente por llevar una camiseta les han echado a la puta calle y les han prohibido entrar. Porque las feministas dicen que se sienten violentadas cuando alguien lleva esa camiseta cerca de ellas. Vale. Muy bien. Triggered. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Bueno, supongo que habréis oído también hablar. Esto ha sido una de las muchas gotas que se han ido acumulando hasta colmar mi vaso. Acerca de Change the Cover, que es un hashtag de Twitter que ha sido muy popular hace poco. Y en él salía. Era un homenaje a la broma asesina, un gran cómic de Batman que recomiendo a todo el mundo.
Era un homenaje a la broma asesina en el que aparecía el Joker pasándole una mano con una pistola por encima del hombro a Batgirl y pintándole una sonrisa con sangre en la cara mientras Batgirl lloraba aterrorizada. Eh, las feministas de internet, las feministas frikis, que no creo que lo sean, pero vale, enseguida pusieron el grito en el cielo: esto no se puede hacer, esto glorifica la violencia contra la mujer y esta portada tiene que desaparecer. El artista Rafael Albuquerque en consecuencia pidió que retirase la portada. Respeto a Albuquerque, pero yo personalmente no lo hubiera hecho. Yo hubiese sido más del rollo Frank Cho. ¿No os gusta lo que dibujo? Os vais a joder. Lo voy a dibujar más a menudo y lo voy a copy-pastear por todos lados. Eh, Al margen de que esta portada no glorifica más la violencia de lo que cualquier portada con el superhéroe derrotado a punto de morir que he visto yo mil veces, que es un recurso súper utilizado en los cómics, glorifica la violencia contra los hombres. Aparte de eso, aparte de que no es así, eh, no entiendo cómo puede ser tan moñas y tan blando de no poder soportar la visión de una imagen. Y no solo eso, que yo lo entiendo, o sea, yo soy un tío bastante más sensible de lo que creeríais muchos. No entiendo cómo no puedes simplemente mirar para otro lado. O no comprar el jodido trasto, ¿sabes? O sea, ¿cómo de oprimido puedes estar si puedes evitar tu opresión mirando para otro lado o cerrando los ojos? Los judíos en Auschwitz no tenían esa posibilidad, ¿verdad? No pueden decir, bueno, si miro para otro lado, los hornos crematorios no me afectan. Ese tipo de movidas. Al parecer, ahora el feminismo es una especie de autoridad en los cómics y nos tienen a todos pillados por los huevos. O sea, eh, el nuevo Thor femenino. No es que el nuevo Thor femenino sea una mujer, que ya ha pasado muchas veces. Bueno, muchas, ha pasado alguna vez. En el crossover Marvel contra DC, Wonder Woman coge el martillo de Thor, se convierte bueno, en Wonder Woman con los poderes de Thor. O sea, no es el rollo de que por qué ha pasado, es el rollo de que es como que parece que es muy forzado y parece que es una maniobra hecha para apaciguar a estos justicieros sociales de internet, o estas feministas, o lo que coño sean. O sea, y es como, es un movimiento como muy cobarde. Es como, a ver, ¿por qué coño les haces caso? Si ni siquiera leen los cómics que critican. ¿No os lo creéis? Os lo voy a demostrar. Ahora entramos en materia. ¿Cómo combatir la nueva amenaza, esta especie de plaga totalitaria que es el feminismo en los cómics? Te van a decir que los cómics son sexistas. Tengo por aquí la definición. Sexism in comics. Este es el arma que utilizan. Es la cabeza de lanza con la que entran. Esto está sacado de Wikipedia, está en inglés. Os lo voy a traducir de forma un poco a salto de mata, pero allá va. Históricamente, la industria del cómic americano ha estado poblada y dirigida por los hombres. Esto ha llevado a un sexismo desatado y al acoso de fans y creadoras femeninas en la industria. ¿Queréis que os lo lea otra vez o lo habéis pillado tan rápido como lo he pillado yo? Como está poblado y dominado por hombres, lleva al sexismo. Como está poblado y dominado por negros, lleva al racismo contra los blancos. Como está poblado por judíos, lleva a la tacañería. O sea, ese tipo de mierdas. Hostia, solo porque haya muchos hombres no significa que vayas a ser machista. Habrá otros factores. O sea, un montón de hombres en el mismo sitio no se vuelven todos machistas y ya. No es como si fuese una especie de consecuencia natural de meter a un montón de hombres en el mismo sitio, ¿sabes? Como, no sé, mentira. O por lo menos manipulativo todo. Bastante poco honrado. Como ya hablé de Janela Selin, que por cierto aplaudió la expulsión de las chicas de Honey Badger de Calgary. Como ya dije en su momento, esto es de muy poca honradez. Esto está muy pillado por los pelos. Sexismo en los cómics. Como hay muchos hombres en los cómics, las mujeres están acosadas. Causa y efecto, claro que sí. Muchos hombres. ¿Qué más puedo deciros? La exclusión histórica de las mujeres en los cómics.
la brecha de género en los cómics, la cosificación de las mujeres. A mí me encanta este término. Este es otro de sus muchos caballos de batalla. La cosificación de las mujeres. Por lo cual, si a un hombre o una mujer le parece sexualmente atractiva, automáticamente la ve como una cosa y la quiere violar y matar. También tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eso os pasa a todos. Hombres, todos los que estáis viendo este vídeo sabréis que eso es verdad. Que si tú ves una tía por la calle y dices, ¿cómo la odio? Me parece atractiva, ¿cómo la odio? Ojalá me dejasen matarla y violarla, pero como hay leyes no puedo, esperaré a que no me vea nadie, ¿sabes? Es un objeto. En cuanto una mujer está buena en un cómic, ya es un objeto sexual. Aunque sea la protagonista del cómic. Como por ejemplo Catwoman o Batgirl, que tienen sus propias colecciones de cómic. A pesar de que son ellas las protagonistas, a pesar de que Batgirl es la protagonista de su propio cómic, que sale en esa portada, en la portada del Joker con la sonrisa y tal, a pesar de eso, Batgirl es un objeto. No es nunca el sujeto, nunca hace nada. A Batgirl solo le pasan cosas. Mentira. Como iba diciendo, ahora va la parte del tutorial. Cuando vosotros y vosotras, jóvenes freaks, porque no excluyo a las mujeres, por muy machista y sexista que sea, jaja. Si vosotros queréis, porque creo que debéis hacerle frente a esta especie de agresión estúpida que hay contra los cómics, con cargos infundados, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Como vosotros, a diferencia de estas pseudo-freaks y estos pseudo-freaks que les hacen caso, si leéis cómics y si sois frikis auténticos, vais a hacer lo siguiente. Vais a rebuscar por orden cronológico en vuestra colección de cómics, empezando por el más antiguo que tengáis. Bueno, este no es el más antiguo, pero casi. Y les vais a demostrar lo equivocadas que están. Por ejemplo, ejemplo número 1. Cuando hago esto me siento un poco como Brandel Mosca, en plan diciendo, Brandel Mosca no puede digerir alimentos sólidos. Chistes freaks. Hellblazer. Hellblazer es un cómic de puta madre, protagonizado por John Constantine. Aquí podemos ver como lo que es básicamente un asesino en serie le pega unas hostiacas guapas a John Constantine y le salva a su novia, le salva la vida a su novia, Sed. También sale en la serie de la tele, la chica esta hispana tan guapa. Sed le pega unas hostiacas guapas a su vez al asesino y le salva el culo a John Constantine. John Constantine comenta cómo las mujeres, como cuando las mujeres pelean, no se cortan un pelo y van a matar. Es completamente cierto. Yo he hecho sparring con muchas mujeres en el gimnasio y todas intentan matarte por alguna razón. Esto es así. Ejemplo número 1. Esto es un cómic del año, si no recuerdo mal, 85, 87. 87, sí. 87, 88. Esto era así en el 87. Mujeres salvándole el culo a los protagonistas de los cómics de un asesino en serie, porque John Constantine nunca ha sido un tío muy duro, siempre ha sido un tío bastante blando en el combate cuerpo a cuerpo. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Este es de mis favoritos porque siempre te van a decir, bueno, siempre, lo que yo he podido leer acerca de la mencionada portada de Batgirl es que Batman nunca se vería en esa situación. Esto es claramente sexista porque a Batman nunca le verás acojonado o desesperado o completamente a merced de sus enemigos. Y tú dices, que te jodan porque evidentemente no has leído Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth. Vaya acento, ¿eh? De Grant Morrison y Dave McKean, dos grandes. En él, en la página... no sé qué página es porque no están numeradas. Pero más o menos hacia la mitad del tercer acto podemos ver cómo Batman... Ayúdeme, por el amor de Dios, haga algo. Batman las ha pasado tan putas en su ordalía, en su odisea siniestra en el asilo Arkham. La ha pasado tan mal que se ha quedado completamente roto física y mentalmente. Y un pringao como este tío, el doctor, ¿cómo era? Cavendish, se lo puede cargar estrangulándolo. O sea, Batman está completamente anulado y está suplicándole ayuda a la mujer que está con él, que era la doctora... Joder, no me acuerdo, hace un montón que no leo este cómic, pero... es la doctora que se ha unido a él en su aventura en el asilo Arkham. Y la doctora dice, ¡no! ¡No! Y le corta el cuello por detrás al tío que está intentando estrangular a Batman y le salva la vida a Batman. Una mujer, que habitualmente son solo objetos sexuales, en los cómics no pintan nada, son solo damiselas en apuros, bla 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 bla,
ha salvado a Batman en esta gran novela gráfica de ser asesinado por un Milindris, estando él, Batman, en una situación en la que supuestamente Batman nunca está. Como dicen los ingleses, queridas feministas en los cómics. No leéis cómics. ¿Queréis más pruebas todavía? Tengo más pruebas, más. Este cómic también es... Ah, por cierto, el Arkham Asylum creo recordar que es de los 80 también, es el 88, 89, una cosa así. Este cómic le tengo especial cariño, el Excalibur Moyo Mayhem, porque creo que fue mi primer cómic de mutantes, y si no, una cosa así, me lo compré cuando era un chaval. Es del año... Bla, 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 bla. Ah, es del 89 también, creo. Me acuerdo que me lo compré cuando era pequeño, es de Forum. Comics Forum, no os digo más, en aquella época. En él, Kitty Pryde, la gata sombra, tiene que hacerse cargo. Va a sonar raro, pero es así. Una versión infantil de la Patrulla X de otra dimensión viene a la nuestra, huyendo del tirano corporativo que les quiere utilizar como estrellas de televisión infantiles. Porque esto es un cómic inglés. Y bueno, se tienen que llegan por azar a donde está Kitty Pryde. Kitty Pryde tiene que encargarse de ellos, hace de madre sustituta. Es un cómic protagonizado por una mujer. Y al final consigue cargarse al dragón, que es el lacayo del malo. Al dragón se le llama así en TV Tropes, en los recursos literarios típicos. Se lo carga recurriendo a Phoenix, a Rachel Summers, que tiene un poder del copón y básicamente fríe al malo con su poder telequinético. Piroquinético, por favor. Perdón. Esto es del 89 también. Una mujer es la protagonista y otra mujer es el Deus Ex Machina, por así decirlo, el recurso al que la mujer protagonista recurre para salvar el día. 3 cómics de los 80 que prueban que estas personas que dicen que los cómics son machistas no tienen ni idea. No leen cómics. ¿Qué más puedo deciros? Este me llamó la atención especialmente. Un cómic del año 95 creo que es. Motorista fantasma encadenado. Sí, es el del 95. En él una mujer... Stacy, ¿cómo era? Joder, tengo una memoria. Antes me acordaba de todos los nombres, ahora ya no me acuerdo de nada. Pero bueno. La chica que dirige la Fuerza Policial Especial dirigida a detener al motorista fantasma ha tenido éxito. Ha detenido al motorista fantasma. Le han internado en una prisión especial para criaturas superpoderosas. Y al hacerlo se ha dado cuenta de que la identidad humana del motorista fantasma es el de su amigo, creo que incluso novio, no me acuerdo porque hace un montón que no leo este cómic también, Danny Ketch. Entonces la chica está bastante traumatizada por el hecho en plan de, joder, ¿qué he hecho? He metido a mi mejor amigo o exnovio quizá en la cárcel sin saber que era él, tal cual. Está como un poco atormentada. Y un motero intenta ligar con ella de forma bastante desagradable en el bar y la tía pues le da unas hostiacas. Crack, se yerga triunfante sobre su oponente. Año 95. ¿Qué más os puedo decir? O sea... No sé. Esta gente no tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que están diciendo. Tengo, no sé... ¿Qué tal Dinastía de M? Dinastía de M, una saga, creo que desde 2005. Sí, es de 2005. En la cual la bruja escarlata se carga la realidad y hace que los mutantes sean la raza dominante y que los humanos sean los oprimidos. Los mutantes que mandan ahora tienen la memoria borrada para que crean que toda la vida ha sido siempre así. Y no es hasta que aparece esta chica, este nuevo personaje, Layla, que tiene el poder de desatar los pensamientos subconscientes de la gente, no es hasta que aparece ella que empiezan todos a darse cuenta de que la realidad no es como es, no es como era, y que ellos recuerdan otra realidad. Así que Emma Frost, que es una de las telépatas más poderosas de la Tierra, pero que a las feministas no les gusta porque está buena y enseña el ombligo y a veces un poco de escote y tal, pues se mete en la cabeza de esta chica, le ayuda a desencadenar su poder y arregla el día arreglando la memoria de todo el mundo y diciéndole, la peña se da cuenta de que la realidad está chunga, bla bla bla, gran batalla épica, poderes por un lado, poderes por otro. 2 mujeres salvan el día. De la bruja escarlata, que es la que se lo carga para empezar, que es también otra mujer. ¿Qué
creo que ya vale de ejemplos. Creo que ha quedado claro. O sea, de toda la vida, por lo menos desde que yo tengo memoria, y estamos hablando desde hace 30 años que yo empecé a leer cómics, las mujeres no han sido nunca objetos sexuales ni damiselas en apuros, menos cuando lo han sido, pero también lo han sido hombres. O sea, lo que he mencionado antes de la broma asesina, la damisela en apuros no es Bárbara Gordon, el damiselo en apuros es James Gordon. Es a él al que tiene que rescatar Batman de la tortura psicológica a la que le está sometiendo el Joker. Tortura psicológica, tortura física, porque incluye desnudarle y torturarle con un pincho de ganado. Pues eso, solo quería explicaros cómo hacer para combatir esta lacra que se está instalando en nuestra querida comunidad Freak. Y nada, os recomiendo que hagáis lo mismo, que hagáis lo mismo, tiréis de vuestro conocimiento Freak, que siempre será superior al suyo, porque como ya hemos dejado claro, esta gente, hombres y mujeres, no distinciones, esta gente no lee cómics, no son auténticos Freaks, por mucho que digan que sí, por mucho que digan, he visto una portada de Spider-Woman en la cual Spider-Woman tiene el culo demasiado bonito. Spider-Woman es un objeto sexual. ¿Has leído el cómic? ¿Alguien tiene relaciones sexuales con Spider-Woman? ¿Alguien menciona siquiera tener sexo con Spider-Woman o sencillamente que no te gusta la portada porque te hace sentir mal porque tú no estás tan buena como Spider-Woman? Pues eso, tirad de vuestro auténtico conocimiento freak, demostrad que están equivocados y equivocadas y defended lo que es vuestro, defended vuestra cultura. Porque si estuviésemos hablando de historia, si estuviésemos hablando de, no sé, de ciencia o de la herencia de tu familia y tal, sí que le echaríamos un poco más de huevos, por así decirlo, por muy machista que suene. Pero sí que defenderíamos lo nuestro, porque esto es lo nuestro. Y no estoy hablando de que es de tíos, como ellos y ellas van a argumentar. Estás diciendo que la cultura friki es solo es solo para hombres. No. Uno de los muchos argumentos que utilizan ellas, estas feministas, feministoides, para desacreditar los cómics actuales y decir que hay que ponerlo bajo su control, porque es básicamente lo que están diciendo, es que creo que el 46% de las lectoras de cómics son mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? Si casi la mitad de los lectores son mujeres, eso es que las mujeres ya se sienten integradas. Si solo el 10% de los lectores de cómics fuesen mujeres, seguro que alguien en Marvel o en DC decía, coño, tenemos que hacer un cómic especial para mujeres, para atraer mujeres, que es lo que hicieron en los 70 con Pantera Negra y con Blade y con todos estos cómics que están protagonizados por gente negra, en barrios negros y tal, que eran como más hip, más macarras, tal. Pero si me estás diciendo que casi la mitad de los lectores de cómics son mujeres, el trabajo ya está hecho. Las mujeres ya se sienten incluidas. O sea, realmente no tienen razón en nada. Pues eso, eso, hacerles caso, cambiar vuestra ficción, cambiar vuestros personajes, cambiar vuestros cómics, no es una opción. Porque no se van a dar por satisfechas. Porque, como habéis podido ver, ya lo tenían. Ya tenían lo que pedían. No se han molestado en leerlo. Nunca se molestaron en coger un cómic de verdad y leerlo. Solo, como el señor Iñárritu, del que a lo mejor hablo algún día, solo saben lo que han oído por ahí. Oh, los superhéroes son una fantasía derechosa de tendencias fascistas y que no tiene ninguna relación con la experiencia del ser humano. Vale, eso es que no has leído V de Vendetta, entonces, no sé, o no has leído nada. Pues eso, en vez de actuar como los gorditos tímidos frikis sin autoestima, como los que ellos esperan que actuéis, actuad como gente de bien, actuad con justicia y con tesón y con gallardía, que para algo leéis cómics de superhéroes, chavales y chavalas, que para algo leéis todo eso, no solo para quedaros, a ver si aprendemos, y eso, y en vez de ceder a sus absurdas exigencias y correr cada vez más rápido en la cinta de correr de la misandria, como decía Mundane Matt, plantaos y decir no. Plantaos como he dicho antes, como ha hecho Frank Cho, y decir no. Yo soy un artista o yo soy un friki, tengo derecho a disfrutar de esto, no estoy haciendo daño a nadie, no hay ninguna prueba real de que el sexismo en los cómics contribuye al sexismo en la vida real. No. No, no hay ningún estudio que lo pruebe. Y no sé,
Y decir, tengo derecho a dibujar tías buenas, tengo derecho a disfrutar de tías buenas, y de hecho las mujeres no han estado cosificadas en los cómics desde hace décadas. Si es que lo han estado alguna vez. Porque el tercer superhéroe que surgió jamás fue el más famoso de la Trinidad, fue Wonder Woman. Alguien dijo, las mujeres también queremos leer cómics. Vale, Wonder Woman. Y luego sacaron a Batgirl para que las chicas pudiesen ver la serie de Batman y sentirse identificadas con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos han dado estas feministoides, las gracias alguna vez? No, ni lo harán. Porque en el momento en que asuman, en el momento que acepten que han ganado algo, que han ganado una batalla, se les acaba la bicoca. Porque esta gente vive, porque muchas viven, como Yanela Selin, viven de escribir acerca del sexismo. Nunca van a crear nada. Creo que Yanela Selin está intentando hacer un Kickstarter, un cómic romántico, no sé qué, he oído por ahí. Pero me extraña, porque esta gente por lo general no crea nada. Como Anita Sarkeesian, no crean. Viven de criticar lo de otros. Y cuando se les acabe el material para criticar, tendrán que trabajar. Y eso es lo que no quieren. Pues haced que se busquen un trabajo. Demostrad que ya no tienen material para criticar. Y que se pongan las pilas, que ya son mayorcitas. Y que actúen con un poquito de responsabilidad. Un poquito de cabeza. Y nada, eso es todo. Espero que paséis una noche tan guay como voy a pasarla yo leyendo mis cómics. Leyendo mis cómics no machistas durante horas y horas. ¡Oh, qué bueno es, qué bueno es este! ¡Qué bueno es este! El último desafío de Batman. ¡Oh, cojonudo! Así que nada, a seguir bien.